Bueno, voy a empezar compartiendo las cosas que fueron enviando. Cualquier cosa está abierto mi WhatsApp, espero que nadie escriba nada raro. Eh, como para empezar, por un lado vamos a ver y a repasar los tips con los flyers que mandaron, por lo menos los que mandaron hasta ahora muy bien. Eh, y tener en cuenta dos cosas. Por un lado, por lo menos en el diseño hay mucho de esto de probar y compartir. O sea, no solo la mirada mía, sino la mirada de cómo lo ven los otros, digamos. Eh, porque hay siempre una cierta subjetividad en el que lo ve, en el que lo hace y en el otro. Entonces, por lo menos en lo gráfico, lo que tiene, tanto en el dibujo como en el diseño de flyer o del componente que se vaya a hacer, es que uno no puede defender lo que está haciendo. Por ahí pasa mucho en la música, que uno interpreta una canción y, y uno puede poner más o menos intensidad en el momento, siempre limitado a la canción, pero se puede. Hay como se puede uno defender en el momento. En las gráficas, no. En el dibujo, no. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, en ese sentido, la interpretación que tiene la otra persona puede ser muy amplia. Así que en realidad todos esos tips van por ese lado, el tratar de ser lo más claro con el mensaje que queremos comunicar. Más con lo sabemos la diversidad que tiene la iglesia en ese sentido. Y por otro lado, uno de los tips que habíamos hablado, que nunca se olviden que lo más importante de esto es el formato en relación a dónde lo vamos a usar. Si lo vamos a usar para una web, si lo vamos a usar para una red social, si lo vamos a usar para la cartelera de la parroquia o para un banner publicitario en la calle. Todo es totalmente distinto porque se ve de perspectivas distintas. No es porque hay una lógica oculta, sino que es como le decía la vez pasada, hay cosas que la ves con un celular a la distancia, a la máxima distancia que puedes ver, es la distancia del brazo. Un banner publicitario lo vas a ver lejísimos y te tiene que llamar la atención de una forma distinta. Porque probablemente un banner publicitario lo veas cuando estás en el auto rápido. Entonces, generalmente son ideas concretas que te llaman la atención y no se pone un montón de información, sino que se pone festival tanto en tal lugar, el resto averigualo vos, pero porque tampoco tendrías tiempo de ver más que eso. Así que en ese sentido, siempre antes de empezar a tener claro cuál es el objetivo y el formato en el que se va a usar. A ver cómo vamos empezando. Primero, me mandó Yo, buenísimo. En ese sentido, ¿para qué es el flyer? ¿Para qué se hizo? ¿Para dónde? es para una publicación en Facebook. Ese Buenísimo. lugar que se llama Puerto Leguízamo, donde trabajé durante unos años, acaba de cumplir como municipio 100 años y eso lo puse en Facebook. Buenísimo. Bueno, en ese sentido, por lo menos desde lo que vemos, está bastante bien la composición. Una de lo que está bueno es este hecho de decir, bueno, si bien uno podría optar por poner el texto, que es lo que tiene que llamar la atención que son los 100 años, en el medio, en este sentido, lo más normal sería que yo lea de izquierda a derecha, así que eso de por sí no es malo que no esté en el centro. Lo que tiene esta publicación, a diferencia de la que vamos a ver después, es que al no ser un evento puntual, uno se puede tomar libertades. Claramente, por ahí, los contrastes trabajar con imágenes de fondo, por ahí siempre es complicado. Si uno lo hace, por ahí estas precauciones que se tomó de ponerlo sobre un fondo, la parte más oscura, para que quede claro, está buenísimo, como para tener en cuenta esas cosas.
Por ahí, esta tipografía es como la más confusa en el hecho de que no es una tipografía tan fácil de leer, pero por ahí está bien en el sentido de que llama mucho la atención el 100, llama mucho la atención el que tiene muy buen contraste, y es como la tercera tipografía que se usó, ya es como el tercer mensaje, así que en ese sentido no está mal. Y de por sí, por ahí, trato de tener en cuenta las cosas buenas, ¿no? Enmarcado las fotos, agregados, en ese sentido está muy bueno. Por ahí tener un poco más de cuidado en el decir, bueno, ¿cómo logro que haya más contraste en esta última palabra que quedó ahí? Ahora después en lo práctico lo vamos a ver, pero por ahí la separación de las fuentes, el que estén pegadas, como que empasta un poco la cosa. Es como que si esto estuviera un poquito más abajo, por ahí se leerían más con claridad las líneas de lectura, digamos. Como una sugerencia, pero de por sí, o sea, es como en detalles solamente, por ahí ver. A diferencia de por ahí de este flyer, no sé si se ve, estoy hablando un poco. A diferencia de este flyer, que yo supongo que, para que pasó el nombre, era José Daniel. Sí, es para un evento del seminario y se supone que se va a imprimir y se va a pegar en las calles. Muy bien. A diferencia de una publicación en redes, se nota bien claro que el formato es para una hoja, un formato entiendo que es A4, en el que se imprime, así que en ese sentido, muy bien, digamos. Y acá, en uno de los ejercicios que veíamos la semana pasada, a ver, alguien que no sea José, Tamara o Jessy, alguien que me ayude, alguien que se ofrezca. ¿Qué es lo primero que se ve acá? ¿Qué es lo primero que se lee? Se lee un día por el seminario. Un día en el seminario. El mensaje está clarísimo. En ese sentido, como que responde muy bien al tip de decir, bueno, lo primero que leo es el título, algo que me llame la atención. Incluso los tamaños, en ese sentido, muy bien. El decir, bueno, lo primero que me llama la atención a la distancia, recordar que incluso hacerlo en la práctica, yo imprimo el flyer, me lo pongo a una distancia que es aproximadamente una cartelera, y decir, bueno, ¿yo lo leo eso? ¿No lo leo? Claro, supongo que sí, porque más o menos con los tamaños que manejo se entiende. Y después, cuando la persona lo ve lejos, dice, bueno, un día con el seminario, ¿de qué se trata eso? Me acerco y veo las fechas y las dos actividades. Subasta de ganado y comedor. No sé si se entiende lo que es, cuál es la actividad, porque yo no sé qué es una subasta de ganado, pero bueno, por la foto yo lo supongo, ¿no? Pero por lo menos no son actividades que acá son normales, así que por eso no lo entiendo. Sí, debe ser por el contexto de los países. Sí, sí. Y el terreno en el que está José Daniel, pues está en relación como a lo del ganado, a las vacas, ¿sí? Entonces como que familiarmente, ya decir subasta de ganado, entonces ya uno se imagina que ya es muy, muy cultural, ¿no? Como está muy familiarizado con la población, porque es comunidad campesina en el sector, sí, algo así. Bueno, ahí está muy claro el que tiene en cuenta este primer punto de los ítems que habíamos visto, de tener claro el mensaje y el contexto. No sé, en Argentina sería muy raro que un seminario haga una subasta de ganado, pero ahí no, se da por hecho. Entonces, yo si pongo subasta de ganado en un evento, un seminario en Argentina, la gente no entendería que se trata, no por no saber que es una subasta de ganado, sino porque le resultaría raro que lo haga. Entonces, ahí fíjense los detalles que capaz que parece que en el contexto
de José que lo hizo no es raro, pero él lo tuvo en cuenta, sin planteárselo, pero se tiene en cuenta el contexto. Capaz que José Daniel, si va a hacer un flyer, no sé, en Argentina o en Italia, donde está Gian Antonio, no sé, me parece que en Italia tampoco sería normal que un seminario haga una subasta de ganado, tendría que tener en cuenta eso, de cómo adaptar el mensaje para que la gente lo entienda. También en el llamado a la atención del contexto, digamos, es decir, bueno, esta imagen que es espectacular, ¿aporta a que la gente reconozca que estamos hablando del seminario? No estoy ni afirmando ni negando, sino, digamos, el que está en el contexto y lo vive dice, bueno, ¿alguien que ve este flyer sabe que están hablando así del seminario? Porque pasa muchas veces, no lo digo con esta imagen, sino lo digo, por ejemplo, me ha pasado en eventos del seminario que han puesto imágenes del interior del seminario, de lugares que son muy lindos, con fotos espectaculares, pero que solo ven los seminaristas. Entonces decís, no me aporta porque la gente no lo conoce. Tener en cuenta, después en la composición está muy bien, pero bueno, tener en cuenta esas cosas. Lo único recomendable que por ahí queda confuso, veo, sería el tema del logo y las letras que por ahí se pierden bastante. Muchas veces en ese sentido es más recomendable ponerle se llama banderola, ¿no? Se le pone como un fondo blanco o de un color que ayude a leerlo, digamos. Pero bueno, en este caso, al estar ubicado acá, por ahí se le puede buscar la vuelta, por ahí probar con letras negras o algo que le den más claridad a la lectura que no tanto. Y también tener cuidado con los tipos de fuentes light, se llaman las muy finas, que por ahí para imprimir están muy pensadas para lo digital, en el que no se pierde resolución cuando uno lo ve, sino que uno lo ve directamente y es la pantalla la que reproduce, o sea, de pantalla a pantalla y no de pantalla a imprimir, en el que se puede llegar a perder un poco más. Pero en ese sentido es lo mismo que le decía, por ahí es más imprimir y ver si se ve con claridad que sacarlo o descartarlo. Tener precaución, digamos, más que nada. Acá otro flyer. Bueno, en el flyer tener en cuenta de las cosas que vimos por ahí, lo más importante que se viene a la cabeza son el tips de las fuentes y de los tamaños. Por ahí acá me está costando entender de qué se trata, o sea, el acompañamiento espiritual, pero como que hay como muchas ideas. Por ahí estaría bueno simplificarlo en el sentido de decir, bueno, se ve bien claro lo de acompañamiento espiritual, el tema que tiene que hay una segunda frase, una tercera frase, y la tercera, que tiene como el mismo lenguaje que la frase, es el contacto. Por ahí buscar la forma de separar. Por un lado, las frases son muy buenas para decir, bueno, te capté con el acompañamiento espiritual, que es la idea, te consolidé la idea con una frase. Por ahí es más recomendable centrarse en una idea y después la información. Por ahí en los flyers no está bueno el repetir recursos, porque terminan pasando como, yo se los digo en la forma que lo leí, y es, primero veo esto, que de por sí, lo mismo que les decía recién con las fuentes, por lo menos en esta imagen, por ahí si se le sube la calidad no pasa tanto, pero esta fuente se pierde un poco, hasta incluso en relación al título es un tamaño de fuente bastante similar, es como que varía un poco más chico. Entonces por ahí intentar bajarlo un poco más. Después, al haber otra frase, es como que frase, y la información queda como secundaria. En el caso de la información, un tips que no dimos, pero que sirve mucho a la hora de la práctica, pasa mucho de que en este sentido está como una oración.
como narrado. El momento de dar información de contacto, es muy raro que se necesite dar una explicación. Es decir, para más información, visita tal cosa, visita tal página, inscribite en el correo tal. En cambio, ahora es muy normal, incluso ya hasta la gente grande lo sabe, que cuando hay un www es un sitio web, que cuando hay una arroba es un mail, que cuando hay un número es el teléfono. Así que en ese sentido, por ahí hasta incluso simplificarlo, es decir, para más información, acá y acá. Para inscribirte, acá. O sea, les quiero decir como, para más información, poner solo la web, para inscribirte, solo el mail, solo el teléfono, y eso de por sí ya basta. Porque en la lectura uno lee una frase, otra frase, y encima leer otra frase que es la información de contacto. Entonces, incluso leyendo esto se pierde bastante. Por un lado, para más información esto, me quedé con eso, porque en realidad la lectura en este momento es así, no es que yo leo todo. Bueno, yo sí leo todo, pero la mayoría no tiende a leer todo, entonces es como, leo la primera parte para más información, me fui al sitio web y perdí que había una inscripción. Así que lo recomendable sería que se vaya por una cosa o por otra, digamos. O más información o escribirse. Porque incluso el punto de escribirse es un punto de contacto. Entonces, si yo me quiero escribir, probablemente a ese mail o a ese teléfono vaya a consultar cosas. Entonces es como raro que por un lado tengas que averiguar solo en una web, pero por otro lado tenga un contacto. Sí, un poco también es esto de que decíamos de capaz que hacer una lista de las cosas que queremos que sepan, y a la hora de simplificar, optar como dejar las menos importantes por fuera y quedarnos con esas. No sé, por ejemplo, pasó en el flyer de Jean Antonio y en el de José. Por ejemplo, el de Jean Antonio, él tenía claro que eran 100 años y de Puerto Leguizamón. Al resto de la información, no es que no la puso, pero le dio menos importancia, porque su número 1 era ese. Entonces, fíjate que él lo simplificó con el 100 años, el feliz aniversario de Puerto Leguizamón y la foto de Puerto Leguizamón. El que es de Puerto Leguizamón vio el 100, vio las fotos y le quedó súper claro de qué se trataba. Igualmente en el seminario, que pusieron la foto del seminario y grande un día en el seminario y le quedó súper claro. Igualmente cuando pone lo de subasta de ganado, lo del comedor, él puso un dibujito, lo simplificó en un dibujo de una vaca o de los cubiertos, el título, y el resto de la información la lee el que quiere, ¿no? El que quiere saber cuándo es la subasta de ganado va a leer la fecha en otro tamaño. Entonces, priorizar ese tipo de cosas, de que, por ejemplo, en el acompañamiento espiritual, vos querés, el título está bien, que está grande y que se entienda, pero fíjense que lo que nos interesa a nosotros en el acompañamiento espiritual es que la gente llame al acompañamiento espiritual. Y acá es a lo que menos importancia se le da, hasta que como vos piensen esto que decíamos del orden de lectura de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Después de leer todo ese texto, lo último que leemos es eso. Y hay que pensar, no porque la gente no vaya a leer lo que hacemos, sino porque en general la gente hay que pensarla como vaga para leerla. Hay que pensar como la peor persona para leer flyers. Porque nosotros queremos llegar a todos, entonces nosotros tenemos que pensar en el peor caso. Y generalmente en este flyer, que hay tanta información para leer, vamos a pensar que piensen en un chico que no tiene ganas de leer y les va a costar llegar a esa información. Entonces hay que como simplificarle. Y también simplificar la idea desde las imágenes. Que, por ejemplo, nosotros toda esta información que damos del acompañamiento espiritual lo podemos simplificar con una imagen que sea un cura o una monja, un religioso acompañando a un joven o a alguien o al público que nosotros apuntamos. También ahí está que si nosotros queremos
promocionar un acompañamiento espiritual de monjas a jóvenes, pongamos una monja y un joven, o si queremos acompañar de un cura, no sé, varía, depende del lugar de donde nosotros estamos apuntando y a qué público. Nosotros, o el acompañamiento espiritual a gente mayor, no vamos a poner la foto de un cura con un joven porque la gente mayor va a decir esto no es para mí, ¿no? Entonces, ahí capaz que todo el texto y todo lo que explicamos del acompañamiento espiritual lo podemos simplificar en una imagen y podemos poner el título, el texto de la explicación un poco más chico para el que quiera y esté interesado en informarse más, y de información bien clara. Y muchas veces vos podés poner un logo de un teléfono en vez de poner el teléfono es este, podés poner un loguito de un teléfono y la gente ya lo va a entender. Es como que usar las imágenes para simplificar también. Y como último punto, así seguimos, de última después vemos si lo retomamos como, porque ahora una práctica lo vamos a hacer como práctica, vamos haciendo como paso a paso, pero el tema del contraste con las fotos, acá incluso hay 3 contrastes, o sea, Gian Antonio como que tuvo que trabajar la fuente de letra con el fondo, que hay una complejidad, porque hay 2 elementos. José Daniel hizo directamente con fondo blanco, que es como el extremo óptimo, como el mejor rendimiento. Acá hay 3 elementos. No digo que no se haga, sino que la complejidad en realidad la está poniendo uno, digamos. Y después, cuando uno pone la complejidad, la tiene que resolver de alguna manera y que se lea bien. En ese sentido, por ahí, recomendable de que lo mejor es con fondos opacos, que se vea directamente el color tal cual es. Evitar trabajar con una imagen, a menos que la imagen, cuando vos le pones el texto, se vea perfecto. Porque hay imágenes que tienen como superficies más lisas en las que se puede poner una fuente. Si no lo es, como en el caso de Gian Antonio, es decir, bueno, buscar en qué partes la letra se ve mejor. Es que en este caso es justo, pero sobre el fondo negro se entiende perfecto lo que quiere decir. Y también lo que decía, el contexto en ese sentido, es decir, para este flyer que es conmemorativo, que no tiene un mensaje que hay que entender en profundidad como un evento, sino que hay que disfrutarlo de alguna manera, que es disfrutar los momentos, el paisaje, la composición, se pueden tomar un par de libertades más. Seguimos porque si no son un montonazo. Por suerte enviaron todos. Bueno, acá, no sé de quién es, para que vuelva atrás, de Churaima. ¿Está por ahí? Sí, acá. ¿Para qué es el flyer? No sé si me querés contar un poco. Bueno, es para un rosario con las hermanas, y va dirigido a las hermanas, con las que vivo. ¿Es para difundir en redes, en Facebook, en un afiche? Sí, para pegar en la cartelera. Buenísimo. Bueno, en ese sentido, sobre todo para saber, porque me llama la atención el tamaño, bueno, es como A4. En ese sentido, como que en general se ve muy bien, como que hay coincidencia entre la idea de la rosa para María, como prueba, ¿no? Por ahí si se refiere a un rosario, como que por ahí lo único que te recomendaría es el hecho de decir, bueno, rosario es como dentro de las cosas más chiquitas, no necesariamente en el título, pero por ahí cuando uno selecciona, decir, bueno, un rosario, gran invitación y puede haber un gran sí, es como lo segundo que me llama la atención. Y como en tercera, casi cuarta instancia, es lo que me llama la atención del rosario. Por ahí, no digo que lo pongas en el título, pero como que el rosario es algo que atrae. Por lo menos a nosotros es como el título, que la verdad que llama mucho la atención. La idea de María, de la rosa, esta idea de
que la imagen coincide con el título está buenísimo, pero por ahí ver si el rosario toma un poco más de protagonismo, porque en el orden de lectura es como decíamos la vez pasada, está de un título, profundizo y veo dónde se hace. Generalmente esa es la lectura, ¿no? Una rosa para María es el título, lo que me llama la atención. Después entiendo de qué se trata, que sería Rosario por la Paz. Y cuando ya me interesó, digo, bueno, ¿y dónde se hace? Por lo menos, esa es la lógica de flyer, de cartelera, ¿no? Por ahí tratar de condensar más esas cosas. Por ahí, lo de gran invitación, que al estar arriba, está bueno porque no te interfiere con la lectura en orden. Lo de puede haber un gran sí, es como que hay dos frases, pero incluso se podría combinar eso, incluso con la misma fuente decís, bueno, puede haber un gran sí, Rosario por la Paz. Entonces, al unificar eso ya, no sé si se entiende, que si yo unifico esto con esto, por ahí, incluso con la misma fuente y más pegados con las distancias, yo ya la dirección y el lugar lo separo. Entonces, como la información no necesariamente es lo que se va a hacer. Todo esto va con las típicas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todo eso que uno cuando lo ve los tiene que contestar. Algunas las puedo obviar. El por qué para nosotros se da por obvio. Un rosario ya te explica mucho que no necesariamente tenés que dar una explicación larga. Pero como tenés en cuenta eso, o si no haces eso, por ahí si aparece de fondo un rosario o algo por el estilo también puede ayudar, no necesariamente tienen que resaltar la palabra, pero como que ya por sí el rosario llama la atención, por ahí tenerlo en cuenta de que en este caso sería como el detalle que nos mencionan después los tamaños de 10, las imágenes está buena. Muy lindas las rosas, además. Bueno, en este sentido, para que esto de verlo grande, como Caro. ¿Caro está por ahí? Acá estoy, sí. Ahí aparecí. Bueno, en el sentido del contraste, tamaños, la verdad que de 10, por ahí lo único que entiendo que será por la foto, para que el no alinear a la izquierda, pero no queda mal. Por ahí, en el mismo orden de lectura, mira, es como, voy a hacer a ver si lo puedo copiar. Justo tengo abierto el programa, así que hago más gráfico, así. En ese sentido, mira, como que te marco los elementos que yo detecto. Está el título. Se sigue viendo el WhatsApp, Se sigue viendo WhatsApp. porque compartiste la ventana. Voy a compartir la ventana completa. A ver si tiene que ver. Ahí se va a ver el... A ver, de por sí la composición está muy bien, pero para que tengas en cuenta, por un lado vemos el título, que es lo que llama la atención. En segundo momento, un subtítulo que ayuda mucho, que incluso, si lo queremos resaltar más, está como que hay palabras claves que ayudan mucho. Y en segunda instancia está la fecha, que últimamente se incluye el comentar. Y por ahí está bueno porque la gente se pregunta siempre eso, ya el logo incluso para la gran mayoría te soluciona todo. Por ahí lo que me queda como desconectado es el tema del el logo. Por la lectura, si yo leo en ese sentido, pero hay un elemento ahí que me hace un poco de ruido. En general está muy bien, pero ver
¿por qué no, por ahí en la lectura, muchas veces el logo se suele poner o abajo, digo por los huecos que tenés, ¿no? Pero si no querés contaminar la imagen, por ahí incluso ponerlo de este lado y que esto quede más chico. Pero en general está bien, digamos. La imagen ayuda mucho también a que el flyer quede bien. Un elemento que también está para que tengan en cuenta, al alinearse a la derecha, que es lo que nosotros no leemos en ese orden, entonces sería como lo incómodo, pero al tener estos elementos, que yo supongo que los pondrá, no sé si los pusiste vos o los pone ya Canva, al tener estos elementos uno genera como un peso del lado derecho. Entonces, al generar un peso del lado derecho con un elemento, yo tiro las letras para ahí y me ayudan a que las letras no queden como algo extraño. Sí, igual lo único... en este sentido no es incómodo porque no hay mucho texto. Si uno pone un párrafo entero, no lo alinea a la derecha porque nosotros no leemos para la derecha, alineado a la derecha. Así que en ese sentido, si es algo que hay que leer mucho, descártenlo totalmente. En este caso, hay como ideas centrales que están bien acomodados. Lo único, por ahí en la lectura, como que leer una cosa a la vez. Y si van a poder de dónde es, por ahí es mucho mejor dejarlo como a última instancia y que el título quede mucho más enfocado. Sí, a tener en cuenta lo que decíamos del contexto y el mensaje. Es, por ejemplo, no sé si el flyer está dedicado a un público específico o no, pero tener en cuenta que, por ejemplo, no sé, acá si es dentro de este movimiento o centro de espiritualidad que sabe lo que es un desierto, no hace falta aclarar. Acá dice que es un momento de oración comunitario, pero por ejemplo, si está destinado a un público de iglesia en general, que no todo el mundo sabe lo que es un desierto o no es algo específico, el darle importancia a momento de oración, porque a mí me va a decir mucho más qué es la palabra momento de oración que desierto. Entonces, capaz que se puede hacer la prueba. Muchas de esas cosas funcionan en compartírsela a alguien que vos sabés que no sabe qué es el evento. Porque muchas veces nos pasa en las comunidades, a mí me pasaba cuando estábamos haciendo, que si yo se lo compartía y alguien que ya sabía lo que era la patronal, ya sabía cuándo eran las fechas, leía el flyer a la perfección, pero porque ya sabía la información. Entonces, el poder, no sé, como pasaba con esto del rosario, que decía una rosa para María, ver a alguien que no sabe del evento, cuánto tarda en darse cuenta de qué se trata. O que te diga en una rápida lectura, decime de qué se trata, o incluso entender, justo en estos, el que lee Desierto, un momento de oración en comunidad, va a entender de qué se trata. Pero preguntarle si a primera vista la palabra desierto le dice. Justamente, no sé si en este momento, Carolina capaz que nos puede decir que el flyer es justamente para la gente que ya participa asiduamente, pero si en el caso de que esté apuntado a gente en general, probar a ver si la gente lo entiende en ese sentido. Pero no, este es, claro, para el público acotado que va a estos encuentros una vez al mes. Entonces ya lo conozco. Claro. Bueno, en este caso, la gente que sabe, ahí Carolina simplificó el mensaje porque no hace falta aclarar que es un desierto, porque el público que participa lee desierto y ya directamente seguramente se va a ir a la fecha, que ustedes vieron que la fecha la puso más grande que la aclaración. Bueno, si este público específico, como dice Carolina, sabe, ella simplificó la información, no le dio importancia al momento de oración porque seguramente la persona lee desierto, ¿cuándo es? Porque me interesa y va a la fecha. En ese sentido también, o sea, si ya sabes qué es, por ahí el que el logo esté al lado del título, que es lo que llama la atención, si yo ya sé, lo único que tengo que hacer es estar al final y certificar que es de mi grupo. Entonces, en ese sentido tampoco aporta que el logo esté llamando la atención en primera instancia.
Una pregunta, cuando una gráfica, por ejemplo, es para redes sociales y es para la red social de, por ejemplo, de este centro, ¿es necesario colocar siempre el logo o se puede omitir? Si la placa va a salir de tu red social, sí. O sea, en el sentido de, si yo la voy a compartir, por ejemplo, por WhatsApp, la van a compartir todos los de la comunidad, por ahí lo mejor es que el logo se mantenga. Si la placa o flyer, historia, la voy a convertir solamente por mi red social, no es necesario a menos que lo justifique. Por ejemplo, un evento en el que me lo van a recompartir mucho. O sea, si es una frase, por ejemplo, no es necesario, pero si es, algo así como un evento concreto en el que yo necesito que se comparta, sí. Recordad que también en las redes se comparte, ¿no? Claro. Les voy a poner un ejemplo de, a ver si la página de Meraki. Le voy a poner la página de Meraki, no, yo sé que Meraki haga otra cosa, pero por ejemplo, nosotros, o sea, lo que muchas veces el logo se pone como para que la gente le quede el nombre, ves que lo usamos mucho, pero porque queremos que a la gente les quede que esto es de Meraki. En estas placas, que por ejemplo son cuáles son los... O sea, no es necesario que el logo esté, en realidad. Por ahí en algunas cosas más concretas, bueno, este no está, pero no es necesario. ¿Para qué lo usamos nosotros? Es para que digan, a la gente le quede Meraki, 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 Meraki. Incluso ya en las últimas, que son la elección de la semana pasada, novedad, ya no pongo el Meraki porque ya mucho del público que tenemos ya sabe lo que es Meraki. Lo que cada tantas publicaciones lo volvemos a poner para que el público nuevo en redes sociales diga Meraki y vuelva y vuelva y vuelva y vuelva. En ese sentido es más un criterio de estrategia que de que sí o que no. Yo diría que en redes sociales no abusar de no ponerlo y no abusar de ponerlo, digamos. Por tener una medida. En flyer, ponerlo siempre, digamos. Si es un evento. Si va a salir de las redes sociales, sí. Para que esté el sello de que es de ustedes, digamos. Igual después cualquier otra consulta que les surge después, lo abrimos como un momento de preguntas. La idea después también es como que sea un ida y vuelta. Ya es un ida y vuelta, ¿no? Pero, bueno, este segundo flyer está muy, muy, muy lindo la tipografía. Es de Mariana Valencia. ¿Está por ahí? Sí, señor. Buenos días. Buenos días. ¿Nos contás para qué este flyer? Aunque señor suena como muy formal. Pues digamos que quise mostrar el amor de madre tanto en el dibujo como en la frase. Esta es la advocación de Santa María Madre de Dios, va dirigido pues a todos los jóvenes, pero en mi caso a Ejército Mariano, que es un grupo de jóvenes, y pues esto con el fin de mostrar que siempre María nos está acompañando en todas las circunstancias. ¿El flyer para qué es? O sea, ¿para qué formato? No, señor. No, o sea, no tienen definido para qué es. O sea, si es para imprimir o para redes. Es para compartir por redes. Bueno, un tema en las redes que no siempre es el que más ayuda, porque incluso está para la organización, es que por ahí para las redes siempre lo mejor es, si unificamos un formato, es el formato cuadrado. En Instagram y en Facebook se puede ceder un poco más el formato, no me acuerdo las dimensiones exactas, pero lo mejor sería que sea un formato cuadrado, por un lado. Por otro lado, el dibujo está muy lindo. Lo único que veo, por ahí incluso en la tipografía, que también es linda, es el contraste del fondo con la tipografía. Por ahí hay que ver si oscurecer el fondo o oscurecer la letra. Hay que elegir una de esas dos o ver qué se pone de fondo, por lo menos donde está la tipografía, para que se lea con más claridad. Por ahí también probar las dimensiones de la imagen con el texto. Por ahí yo
peco muchas veces de poner el dibujo muy grande, porque la verdad que para mí lo mucho más fácil es el dibujo, pero ver a ver de que el texto está quedando en segundo lugar. No me doy cuenta si queda en segundo lugar porque el contraste con el fondo es muy bajo, o porque la relación entre la imagen y el texto es como muy diferente. O sea, hay mucho peso en la imagen y el texto queda en segundo lugar. Y al estar el logo abajo, que incluso el logo ves con la letra oscura, queda mucho más claro, también es como que hay tres elementos que están compitiendo entre sí. Por ejemplo, es como el logo al tener letra oscura llama más la atención que el texto, pero el texto está muy bien hecho, pero no se ve, y la imagen llama mucho más la atención que todo el resto. Por ahí Algo a tener en cuenta en las redes sociales con el tema del contraste es primero hacer el ejercicio este que decíamos de entrecerrar los ojos y ver si realmente puedo leer el texto, que en este caso lo que pasa es que con un tema de contraste como que cuesta en ese sentido. Y después también en tener en cuenta que afecta el contraste es que en general la mayoría de las personas, por lo menos yo y muchas personas, tienen el brillo del celular automático por un tema de la batería. Entonces, no tienen el celular en el brillo al máximo en general. Entonces, al tener menos brillo en el celular, eso afecta más todavía el contraste, de que la gente, si no tiene un buen contraste, no se ve con claridad. Ahí dicen que dibujo propio de Mariana, así que felicidades, muy lindo el dibujo. Gracias. Después queremos ver más dibujos, no va con la clase, pero acá nos manda, acá Juan M, Juan Manuel, Juan, no sé qué es, ¿está por ahí? Juan Manuel, sí. Acá no están haciendo trampa, porque acá sabe diseñar. No. ¿Este es tuyo? Sí, sí, señor. Entonces sí, sabes, está. Bueno. Pues ahí más o menos en Canva. Bueno, acá vamos, o sea, la composición está muy buena, llama la atención. Incluso el concepto es técnicamente es claro. Para el que está metido en el tema, supongo que es para los que por la gráfica, por el mensaje se entiende. Por ahí ver el tema de las tipografías, que es como lo que decíamos antes, como que hay como varias ideas, ¿no? Ya firmaste, firma ahora. Después esto, y lo único que me queda colgado es como una voz en nuestro planeta, pero entiendo que si vos lo pones más arriba es confuso. Pero satura, sí, satura mucho pues queda mucha cosa arriba y abajo queda como desocupado, un espacio. Pero incluso si haces el ejercicio que decía Cristian de entrecerrar los ojos, de como nublar la vista, queda como esta parte, es en texto, ¿no? En el resto hay como está bueno porque hay quiebra, como que hay una idea, pero te queda como que la información está acá. Pero acá como que hay un montón de cosas y después hay una frase que queda como, al estar muy separada, queda colgada, digamos. Entonces por ahí decir, bueno, si esto lo rotás, o probarlo, en ese sentido, es lo que se me viene como idea a la cabeza de probar. Y por ahí ver cómo simplificar esta idea. Por ahí, sobre todo es porque como al estar tan pegado, o sea, el link, si bien se entiende que es de lo mismo, separar un poco más para que yo lea, como con ritmo se dice. Es como, leer con ritmo es el decir, ¿ya firmaste la petición ahora? Firma ahora. Y el link. Entonces, 1, 2, 3, como en la música. Eso en la lectura pasa igual. Al no abusar de la separación como abajo para que quede descolgado, pero decir, bueno, ¿qué separación para que yo leo esto, después distingo esto, después distingo esto, pero no lo separo tanto como para que sean cosas distintas? Por ahí ese detalle, el de entrecerrar los ojos es un truco que
que viene genial siempre, así que, pero en general, muy buena está. Así que... Y un poco también pensar, de nuevo, es más para ir ajustando cosas, no es que esté mal en ese sentido. El de fijarse si vos estás apuntando a un público, para una petición, y si un público que no entiende de qué se trata llegaría a firmar. Porque lo que vos te interesa es que se firme esa petición y que la firme mucha gente. Entonces, ver si mostrándose a la persona que capaz que no está metido en el tema, llegaría a firmar la petición. Como en esto de poder simplificarle las cosas a la gente, no, porque vos decís, bueno, el más COP menos CO2, vos decís, al que le interesa va a ir a ver de qué se trata. Ver si vos querés llegar a un público que capaz que no le interesa en primera instancia, si realmente llega a firmar. Claro, no es porque esté mal, el flyer está muy, muy bien hecho. Es simplemente para seguir buscándole la vuelta y mejorando en ese sentido. Este flyer era de... Vamos a hablar un poco más rápido, ¿sí? Porque si no se nos va el tiempo. ¿De Piedad? Sí, señor. Que nos cuente un poco de en qué formato va, para quién va dirigido está clarito, pero ¿dónde lo van a publicar, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que Reporteritos de la Fe son unos videos para dar apoyo a la catequesis infantil de 2 o 3 minutos. Entonces, esta imagen la colocamos es como al inicio de los videos o en la imagen miniatura para que cuando la persona los vaya a ver identifique qué temas, cuál es el tema que tiene el video dentro de la catequesis. Es como la imagen miniatura que queda dentro de la presentación. Bueno, buenísimo. Sí, me llamaba la atención el formato, pero ahora todo tiene sentido porque el tamaño este. Por ahí, para las miniaturas de YouTube, la misma lógica de cuál es el tamaño en el que se va a ver la miniatura de YouTube. Salvo en el momento acotado, que en el momento en el que se ve como grande porque todavía no te cargó el video, en general se ve chiquito. Entonces, en ese sentido, por ahí, pensar, bueno, sé que no siempre es fácil, pero bueno, ¿cuál es la información que se va a ver chiquito? Porque en realidad el tamaño, así sí. Si yo la veo, incluso acá se está viendo grande en relación a lo que se va a ver en la miniatura de YouTube. Entonces decir, bueno, ¿qué información simplificada puedo dejar para la miniatura? Y si voy a usar una gráfica para el que se vea en el video, por ahí tender a hacer 2. Porque para miniatura por ahí esto tiene mucha información. A ver si vamos a... Incluso por ahí ver qué hacen otros, pero qué hacen otros otros influencers sobre todo. ¿Qué hace influencer católico ese Medani? ¿Qué hace, por lo menos acá en Argentina? Bueno, justo me aparece todo, pero ves en ese sentido de que me queda una sola idea. En este sentido porque es un famoso argentino, ¿no? Pero acá veo, en este segundo veo la cara, en este segundo acá no quiero ponerlo arriba porque se me empieza a reproducir, pero... Bueno, algo de tener en cuenta en YouTube es esto del contexto. Que tu miniatura de YouTube la van a ver sí o sí en tu canal. Entonces, a ver, en ese sentido, mira, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que les sirve a ustedes. En este video de acá arriba se ve la cara del conductor, la cara del invitado, hay un poco más de texto, pero se ve Abel Pintos. Yo sé que ese video es de Abel Pintos. Acá que veo, la José Di María, el resultado del partido, resumen. Acá video sobre hormigas. Solo puede haber una reina. Son como cosas concretas. Entonces, en ese sentido, el flyer por ahí, tomar los elementos que me ayudan a simplificar la idea. Porque por la miniatura es algo que me llama la atención y me meto. Entonces, por ahí, solamente poner a los niños con el título. Por ahí, esto catequesis infantil se puede dejar
se va a ver como en segunda instancia, pero se va a ver, digamos. Entonces por ahí, ya con esta idea, ya me quedo. El hecho de quién lo hace en la miniatura, ya de por sí el canal que está subido, ya uno lo sabe por quién lo subió. Así que por ahí hay información que se puede obviar. Y entiendo que es el lema que los acompaña. Por ahí, en la miniatura exactamente no es tan necesario. Si ya vamos a una placa que aparece en el video, lo mismo que le decíamos del orden de lectura. Siempre es primero el título, subtítulo y la información complementaria. Entonces, por ahí lo mejor sería que quien lo hace es una información complementaria. En general, le demos de arriba para abajo. Hay que ver si es necesario que el logo esté como en un lugar tan importante. Por ahí es mucho mejor que esté abajo, que el tema de catequesis infantil, que es de dónde viene, estén acompañados. Por ahí puedes poner por un lado la catequesis infantil, por el otro lado el logo, como con cosas que van por el mismo camino. Así que en ese sentido está bueno tener en cuenta el formato, sobre todo, y el orden de lectura. Aprovechar la imagen que está linda y llama la atención. Acá es de... Tendré que haber anotado de quién es. Acá ya se me complicó el nombre. No sé de quién es. Soy yo, Tamara. Ah, Tamara. Entiendo que es un flyer para una cartelera, ¿es? De un colegio, sí. Pues sería como para septiembre, el tiempo de la creación, unas charlas que serían a modo de la celebración para el colegio, o sea, para motivar todo lo de la reflexión, el cuidado de la creación. Bueno, acá está bueno cómo acomodaste, celebramos el tiempo de creación, por ahí en animarse a que sea un poco más grande, aprovechando que en las carteleras, viste, eso que se tiene que ver bien. Por ahí el título, podés hacerlo más grande como para que llame más la atención. Un punto que por ahí decir, bueno, el logo está por acá, pero a su vez hay información de la pastoral abajo. Que toda la información de quién organicen esté junta ayuda mucho más a decir, bueno, acá veo el título, acá veo días y horarios y acá veo quién lo organiza. Como unificar esas cosas. Porque al estar como una cosa por un lado, una cosa por el otro, tiende a ser confuso, digamos. Así que por un lado eso. Por otro, o sea, en el sentido de los colores del colegio, o de los colores de la orden, digamos, no son los del colegio, pero están buenísimos, pero por ahí si queremos llamar con el tiempo de la creación, aprovechar y usar también eso. Si uno va al tiempo, incluso copiar lo que se usa, digamos, como para que haya un lenguaje que también vaya por ese lado. Por ahí, para mantener los colores del colegio, se puede decir, bueno, el color del colegio de la congregación es en marca, y hay algunas cosas que me llaman la atención con respecto al tiempo de la creación. Es como usar el ejemplo de decir, bueno, no digo de ir al extremo de que es la identidad del movimiento, digamos, pero sí usar elementos que te puedan ayudar a que el que vaya a recibir el mensaje entienda que la cosa va por ese lado. En el tiempo de la creación va por varias líneas, digamos, el de la naturaleza, el del cuidado de la casa común, el tema cultural, así que en ese sentido por ahí buscar a ver si hay algún dibujo, alguna imagen, algo que te ayuda a que el que no entiende el logo, el que no entiende qué es tiempo de creación, tenga un elemento más para conectar con ese tema, o algo para conectar con que se siente identificado, porque por ahí tiempo de creación es muy específico del que entiende qué es el tiempo de la creación, y en general la gran mayoría
no conoce el logo exactamente. Pero en general el orden está bien, por ahí seguir trabajando en el que llame un poco más la atención, agrandar un poco más el título, tratar de por ahí, e incluso a ver estos espacios entre columnas, por ahí se podría leer el título, los títulos estos de corrido, que no haya saltos. Se podría leer como en una línea responsable, octava, en otro el horario. Por ahí esto de horario es lo mismo que le decía de lo de ingresar a esta página, más información aquí. Por ahí ya con poner el horario ya se entiende que es un horario. Entonces, por ahí hay cosas que hay que explicarla más y hay cosas que no tanto. En ese sentido, por ahí aprovecharlo. Y siempre es mejor si leemos en una sola línea, no hacer el salto. Y más si tenés el espacio, por lo menos de ambos lados, en el que se puede ensanchar un poco. Pero en general es como un muy buen comienzo. Muchas gracias. A vos. Acá nos metemos en... ¿Quién? ¿Quién es? Henry. ¿Está por ahí? Sí, aquí ando. Buenas. Buenas. ¿Este dibujo también es tuyo? ¿No? ¿O sí? No, eso es de internet el dibujo. Buenísimo. Bueno, en este sentido es en relación a lo que decía Cristian con algún otro flyer, en el acompañar con una idea concreta que te llama la atención, por lo menos la imagen va muy en relación con el título, es como que acompaña muy bien, en ese sentido muy buena la composición. Después por ahí, en el resto de la información, se pierde un poco más como qué pasa ahí. Por ahí la separación entre caracteres no es lo mejor, entiendo que debe ser porque está justificado, ¿no? Por ahí tratar de evitar eso, porque es como que cuesta más leerlo, más teniendo en cuenta que en el resto no lo usaste. Por ahí sí lo usabas en el resto, por ahí, pero unificar el lenguaje. Sé que acá te quedó muy poco espacio, por ahí lo recomendable es, y sé que arriba queda genial, pero por ahí ceder un poco más y que puedas acomodar con más libertad esto. Entiendo que está muy apretado porque arriba está muy grande, que está buenísimo, la verdad que es lo mismo que lo mismo que con la Virgen, queda buenísimo, pero a veces hay que ceder un poco más para que el resto puedas trabajar con más tranquilidad, digamos. Porque después está como, incluso usaste una línea para separar, para que quede separado. Por ahí fíjate si este texto, si lo llevas bien hasta acompañar, usás las líneas que ya tenés, a ver, por ahí queda todo como en una sola línea y te ayuda. Pero en general está muy bueno. Y lo otro, por ahí unificar en el sentido de decir, bueno, ya que usás tres colores, pero uno oscuro y uno claro, toda la información de los ponentes, de los invitados en un color y la información de dónde se hace y la invitación y todo eso en otro, como para decir, bueno, lo separo más. Pero en general, muy bueno. Sí, una cosa a tener en cuenta, no solo en este flyer, sino también en otros que pasa, que muchas veces cuando lo que le hace ruido a la cabeza y como que no genera lectura fácil, es cuando las cosas están por tocarse o están tocándose el límite. Para que se haga una imagen, es como la sensación de cuando dos autos están de frente y están por chocar. Si nosotros sacamos una foto ahí, a nosotros es como que nos da esa sensación de que van a chocar los autos, eso de que nosotros resolvemos la situación y nos genera ruido, nos genera como un malestar. Bueno, cuando pasa con las tipografías o con las imágenes, cuando pegamos todo, como le ponemos al límite del borde y los textos a punto de tocarse, en general nos suele generar eso, como que un ruido
que muchas veces no ayuda a la lectura, como uno deja de leer, no le ayuda a leer con calma y con claridad, como para tenerlo en cuenta. Era esta tip de por ahí dejar aire, es un poco para esto, para que no dé la sensación de que está todo por chocar, que no va a haber una colisión en el momento. Bueno, y por último, y ya por último, y nos metemos en el tema práctico directamente a ver, Alejandra, ¿está por ahí? Sí, hola chicos, soy yo. Es una invitación a un rosario que se va a publicar en Facebook, en la cartelera y también en el grupo de la comunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias. En primer lugar, o sea, por ahí lo del formato, prestar atención de que exactamente este flyer se puede publicar en la cartelera, porque es una hoja 4, pero no te va a dejar publicarlo en Instagram porque se te va a cortar arriba abajo. A lo sumo se saldrá esto y te cortará esto, y el título no sé cómo te lo cortará. Por ahí prestar atención a eso. En general se hacen como en distintos formatos. Entiendo que por ahí lo vayan a hacer, pero como prestarle atención, porque incluso si les corta, les va a cortar parte de la imagen, pues le va a cortar como muchas cosas y va a quedar medio raro. En segunda instancia, lo primero, o sea, en tamaños de texto me parece que está bastante bien, porque se llama bastante atención el título. Hay una frase que me atrae también, como bien acomodada. Y después la información, ahí queda un poco más colgado el link, pero bueno, es como sé cuándo es y dónde es. Y después el Zoom. Y por último, en ese sentido, bien organizado, como de 10. Por ahí lo que vería es, por un lado, el contraste. Al poner este fondo, todo lo que es blanco cuesta mucho leerlo. Entonces por ahí ver si el fondo es más oscuro o solamente lo uso en partes, como por ejemplo, para que me fui a... ¿Ves? Por ejemplo, justo este flyer es como, al ser más oscuro, la letra blanca se ve muy bien. O usarlo en partes. No digo que hagas exactamente esto, pero para tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, de acá, que es que celebramos tiempo de creación se ve bien clarito, salvando las diferencias, por ahí el contraste no está ayudando. Y por otro lado, que no lo habíamos visto en otro, es el orden de lectura. Que todo esté, por ejemplo, en que todo está de un costado, no es lo natural, pero está todo de un mismo lado, entonces yo todo lo leo sobre ese lado. En este caso, me pasa como que, a ver si puedo, perdón, sí, me pasa, a ver si puedo agarrar esto. Ahí está. Al yo vengo leyendo, y lo que pasa es que yo siempre tengo que tener en cuenta, no se ve. Yo tengo en cuenta un eje, entonces yo vengo leyendo, lo primero que me llama la atención es el título, entonces yo ahí planteo un eje, que es el que me va a ayudar a leer. Acá es como que me confunde el hecho de que hay otro texto que puede llegar a ser complementario, porque incluso está arriba, está separado, no me molesta, que es una idea que acompaña. El estar separado, si bien no llega a ser un subtítulo, es algo complementario. Lo ideal sería que todo mantenga la misma línea. Si yo centro todo, centro todo, sería como la clave en ese sentido. Al igual que la información de quién lo hace. Si al acomodar yo todo en la misma línea, yo sé que voy a leer todo centrado. Eso, como para tener en cuenta, si lo hago todo de una forma. Por ahí no está bueno el decir, bueno, acá lo centro, acá lo veo, porque mentalmente tengo que decir, bueno, esto lo leo de esta manera, pero después esto lo leo de otra manera, y esto lo tengo que leer de otra manera. Entonces, si bien hay como vas para un lado, es como que
la realidad es que tendemos a leer centrado. Incluso lo mismo de si se puede hacer en una sola línea, mejor. En este caso incluso pasa, es como más complicado, es como lo mismo que les decía, pero es decir, acá hay un subelemento que no necesariamente tiene que estar centrado, porque en realidad el elemento completo es todo esto. Entonces, en ese caso, lo mejor en realidad sería que yo acomode este texto contra el logo y lo centre. Porque en realidad hay un subelemento. Lo mismo pasaría con el logo, ¿no? Que tienen ustedes. Entonces hay como una composición propia. Es en eso de entrecerrar los ojos, en el que yo detecto un componente, otro componente, yo ahí podría decir que este texto es un subcomponente del conectate a Zoom, entonces lo alineo y al pegarlo contra el logo unifico esas dos cosas, porque acá es como que si centro, acá hay un eje que es una cosa y acá hay otra. Si esto está como unificado, es una sola idea. Lo mismo con esto, al haber centrado es como que doy por hecho de que esto está junto, pero hasta ahí. Es como, bueno, a la izquierda. Lo mejor sería que todo esté más o menos similar, entonces en ese sentido, por ahí sería que este texto esté acá en el medio, alineado hacia la izquierda y el logo acompañando eso, o sea, la imagen de la Virgen, que supongo que usan como logotipo, como identificación. Pero después, en general, bastante bien. Sería acomodar esas cosas y sobre todo trabajar en el contraste, que es como que llama mucho la atención el fondo. Vale, muchísimas gracias por los aportes, de verdad. Entonces, no sé si queda alguna más. Uno de los videos. A ver si no. ¿Se ve en el video algo de la imagen? No, ahí compartir donde quiera el... Después vamos a ver el video de cada uno que lo vea. Pero justo me llamó la atención de que en realidad en el video está bastante... ¿Ves? En el video está de 10 usado. Nos llama bien la atención y después sabemos de quién es y el logo que acompaña en segunda instancia. En ese sentido, justo en el video está muy bien la composición. Así que por ese lado, de 10. Vamos a cerrar YouTube. Vamos a eliminar todo esto. Y nos vamos a meter directamente en la idea de lo que veníamos hablando de la clase pasada. El tema de cómo hacer un flyer y de paso a paso cómo lo vamos a hacer. Yo no sé si tomar un ejemplo de los que venían usando. Marisol, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Puedo usar tu flyer como ejemplo en realidad del contenido, no? No hay ningún problema. Porque era como en realidad el texto nada más voy a usar, ¿no? Pero bueno, como para tener clara una idea, vamos a hacer como el proceso que veníamos hablando y en base a eso, cómo lo armaríamos. Y también una pregunta que surgía mucho la clase pasada era el hecho de decir, bueno, ¿de dónde saco esto? ¿De dónde saco lo otro? Así que nos vamos a meter directamente en empezar este evento. Por ahí, acá aprovechamos de que Marisol ya juntó la información. Y en base a eso vamos a ver, bueno, cómo armamos un flyer y de qué forma. En primer lugar, el tener claro cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer. Puede ser un evento concreto, puede ser un contenido en redes sociales, como por ejemplo dar tips o dar algún tipo de contenido,
O puede ser algo conmemorativo como lo que hacía Gian Antonio, que es como celebrar algo, algo más artístico. Todo es viable, así que en ese sentido, bueno. Por un lado, y cuando ya sabemos eso, es detectar cuáles son las cosas importantes. Lo que siempre hago yo es decir, armar esa lógica. Primero el título, después el subtítulo y después contenido extra o complementario y después cuándo y dónde. Entonces, en base a eso, sin ponerme a diseñar nada, digo, que en realidad es parte del diseño, digo, en este caso el título sería acompañamiento espiritual, ¿no? Ahí vamos a usar el conocer a los otros. Por ahí en ese caso, para que no tenga... En ese caso, aprovechar de que por ahí si es una cita y ya es necesario aclararlo, se puede hacer. En realidad es como la forma correcta, pero no es tan necesaria. Por ahí en ese sentido, una recomendación, en el momento de poner frases, tengan en cuenta quién la dijo. Más allá de que la frase sea linda, ¿no? Eso no es tanto del diseño, sino de la comunicación. Porque por ahí agarramos frases que son muy lindas, pero las frases, el contexto de la frase no siempre es el mejor. En este caso no afecta, pero como la tengan en cuenta. Por otro lado, si queremos agregar un contenido extra, se podría como informar de a dónde viene, qué se hace. Por ejemplo, podemos algo que pasa acá, que el acompañamiento espiritual muchas veces viene del seminario de Córdoba. Por ejemplo, eso lo agrego como porque siempre ayuda, porque yo sepa de dónde viene ese acompañamiento. Cuándo, dónde, en realidad en este caso al no haber un tiempo, tengo que decir, bueno, ¿cuándo lo voy a informar? Sería la información... Esto así, escribo más rápido. Todo este proceso es tomarse el tiempo de decir, bueno, ¿quién lo tiene? Es un tiempo importante, porque, por ejemplo, yo puede ser que tenga 10 frases, puede ser que tenga 15 títulos, puede ser que no tenga depurado 15 los contactos. Yo, previo a hacer esto, acá en este sentido me estoy ayudando a un contenido que ya está, pero decir, bueno, a ver si me falta algo o no. Y es importante decir, bueno, yo lo escribo, incluso escribirlo en otro lugar, escribir en un documento, en una nota, en WhatsApp y tener la información clara. Para que yo, en el momento de ponerme a diseñar, no tenga que hacer el trabajo, sino que solamente me concentre en el trabajo visual. Les aviso que de acá puede salir cualquier cosa, porque estoy como... que es como en realidad me lo pongo a hacer, pero... Por ejemplo, voy a separarlos. Lo primero que hago es separar los elementos, porque lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, ¿qué tiene más importancia? Yo acá estoy usando Illustrator. En realidad, si ustedes usan Canva o el que usen, se puede hacer lo mismo. Se pueden mover elementos, se pueden poner fuentes, por ahí van a tener algunas limitaciones más, pero... Aquí voy a agrandar un poco más, si lo ven bien.
En segunda instancia, voy a poner, yo ya lo separé en orden, que son las cosas que más me importan. Título. Vamos a decir que el seminario de Córdoba lo va a hacer, es otro elemento separado, entonces yo voy ahí separando los elementos. Realmente después pueda llegar a separarlos más, ¿no? Pero por lo menos esos sé lo que son importantes. En relación a las fuentes, que era como el primer punto que le habíamos planteado, hay como varias cosas a tener en cuenta. Por un lado, aprovechar que cuando uno va a una fuente, hay dos tipos de fuentes. Las fuentes que son aptas, que son singulares, que son de lectura difícil, que son pesadas, que no son para texto, y las que son para texto. Entonces, tener en cuenta eso, no me voy a poner a explicar en detalle todo lo de la fuente, porque tengo una clase más, ¿no? Pero, por ejemplo, si usamos una fuente como de este tipo, que llama mucho la atención, a ver si lo puedo grabar para que sea mejor, ¿no? Una fuente de este tipo, o una fuente, uso las que tengo yo acá, ¿no? Pero fuentes de este tipo, o fuentes que llaman mucho la atención, son fuentes en las que me va a costar leer, pero son de lectura corta. Las fuentes de lectura corta no me van a servir para un texto largo, no me van a servir, por ejemplo, para una frase en la que yo tengo que esforzarme mucho para leer. Entonces, como les decíamos, es recomendable elegir dos fuentes, como 3 como máximo, pero 2 fuentes, que cuando le decimos 3 como máximo, 4 en realidad es lo mismo que le decíamos antes del contraste. Las complicaciones se las pone uno. Si uno elige 2 fuentes, es más fácil usarlas, porque para una cosa usas una cosa, para otra cosa usas otra. Si uno pone 3 fuentes, le tiene que poner ese mismo rol a 3 cosas. Si uno usa 4, tienen que ser 4 que combinan entre sí y las tienen que usar para diferentes cosas. Entonces, en ese sentido, lo que tiene el diseño, salvo que vengan con un diseño que lo hizo otro, las complicaciones se las pone uno. Entonces, por ejemplo, podríamos elegir entre estas 3 que sirven para título, que sirven para llamado de atención, y que son como pueden ser para públicos distintos, digamos. Puede ser que estas letras que son como más divertidas pueden ser como para jóvenes, para niños, depende de cómo los usemos, con qué colores los usemos. Esta es como una tipografía que es como más neutra, pero descontracturada. O podemos usar alguna tipografía que sea, a ver qué, 2 segundos. Una que se usa mucho. Es como una tipografía mucho más pesada, más seria, pero que que es para textos cortos, digamos, sigue siendo. Porque es una tipografía que si yo la pongo en un libro, no voy a poder leer nada, digamos. Les quiero mostrar fuentes, es tipo de fuentes que son como conocidas, pero como que comunican algo en particular. Entonces, en este sentido, yo seguramente vaya a buscar una fuente que me sea, que me coincida con el mensaje. Por ejemplo, quería buscar una fuente, a ver, yo acá tengo 1.000.000, ¿no? Pero ustedes ven qué les sirve más. Pero, bueno, esta no sé. Por ejemplo, esta puede ir para acá, que es un carnaval o algo que coincida. Entonces, en ese sentido, es buscar qué fuente coincide con lo que ustedes están buscando. Una forma es decir, bueno, venir y buscar las fuentes que son en la computadora. Otra forma, se los dejamos igual en el campus, pero para que vean, yo puedo ir, por ejemplo, a páginas como a Font y decir, la Font porque es una página de fuentes gratuitas, hay muchas más, y decir, bueno, buscar qué tipo de fuentes son las que van con mi mensaje. Por ejemplo, esta fuente es muy, muy linda, pero, por ejemplo, yo voy a ir a... Vamos si voy igual por el tipo que para copiar el texto. Por ejemplo, yo puedo ir a esta fuente y decir, bueno, ¿cómo se ve esta fuente? Y en todas las páginas de fuentes es igual. Entonces yo voy a ver y decir, bueno, así se ve.
puedo buscar una fuente que, por ejemplo, esto, por acompañamiento espiritual, me suena que es más para jóvenes, es algo que tiene que llamar la atención. Puede llegar a ser como algo más osado. Es buscarla de forma creativa, cómo decir, bueno, cómo eso se puede transformar en algo, y al verla así, ver cuánto se entiende eso, digamos, también, ¿no? Porque está buenísimo que se parezca un graffiti o lo que quieran, pero si no se entiende, no tiene sentido. Bueno, voy a buscar una... No voy a descargar una fuente, pero pueden ir y buscar, y hay 1 millón, digamos, 1 millón de fuentes que les pueden ayudar. Tienen de todo acá. Hay muchas que no tienen la seña. ¿Qué? Hay muchas que no tienen ñ. Acompañamiento. Sí, un tema a tener en cuenta acá, por ejemplo, en esta página como Dafont, es que hay algunas que no tienen ñ, hay algunas que no tienen todos los números. Por eso por ahí es recomendable ir a páginas como Google Font, donde uno puede descargar esas mismas fuentes gratuitas, tiene muchas menos, pero van a ser fuentes completas en las que tenés de todo para hacer. Así que en ese sentido, por ejemplo, puede ser esta, ¿no? Como una fuente que es divertida, puede ser para jóvenes también, en la que uno se la descarga, la voy a descargar para que vean que es como simple. Eso se puede hacer con programas de edición, no se puede hacer con el Canva. Con el Canva van a tener que buscar las fuentes que ellos tienen muchas, pero ir probando a ver cuál se adapta a eso. La instalo. Y cuando lo voy a usar, ya vamos a usar esta, porque si no... Sí. ¿Ves? En esta, por ejemplo, sí tiene toda la... Lo que voy a hacer es que no haya... Por ejemplo, voy eligiendo el título. Y en eso mismo, por ejemplo, después voy a elegir acá voy a elegir una fuente que ya conozco, que suelo usar. En general, lo que se tiende a hacer acá es elegir una fuente que sea fácil de ver. Entonces, en relación a eso, por ejemplo, acá, ¿qué punto podemos tener en cuenta? Acá, en este sentido, todo tiene el mismo tamaño. Entonces, si bien hay una letra que me llama la atención, lo leemos todo con lo mismo. Entonces, por ahí, en ese sentido, el segundo punto que habíamos visto era el unificar los tamaños. O sea, unificar los tamaños no, al revés. Ver qué tamaño tiene cada cosa. Entonces, probablemente el título será lo más grande y en base a eso yo voy achicando. Tener como una referencia. Entonces, en base a esa referencia, decir, bueno, yo sé que la frase va a tener que estar más chica. Y en relación a eso, voy a decir, bueno, quiero que la frase no sea tan seria como esto porque es para jóvenes, entonces busco una fuente que sea un poco más fácil de leer, pero que me llame la atención. Y probablemente esto tenga como la misma fuente, o puedo llegar a buscar alguna que me sea importante. Entonces, en ese sentido, voy a decir, bueno, ¿qué es? Primero leo el título, después la frase, después dónde me comunico, para ahí faltaría el... más información. Y después leo quién lo hace, el Seminario de Córdoba. Ahí ya tengo más o menos acomodado qué es lo que pasa. Y después voy a acomodar un poco más. Entonces yo en ese sentido voy a leer primero el título, después la frase, después
¿Dónde consigo más información? Y después, ¿quién lo hace? El quién lo hace es en el sentido de que el joven probablemente va a decir, bueno, y acompañamiento espiritual, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Entonces, lo ideal sería poner algo que el joven pueda decir, ah, esto viene de tal lugar. Porque no es lo mismo que yo ofrezca acompañamiento espiritual. Por ejemplo, yo soy dominico. Un dominico que un mercedario que un seminario. Son como públicos vocacionales distintos, digamos. Incluso los hablando más desde los dominicos, que es lo que yo conozco, no es lo mismo que te dé un acompañamiento espiritual un dominico en España que en Argentina. Son hasta incluso perfiles distintos de acompañamiento espiritual. Entonces, en ese sentido, siempre acompaña de qué forma lo comunicamos. Yo, en este caso, el acompañamiento espiritual lo pienso como Arquidiócesis de Córdoba, que puede llegar a tener un perfil bastante parecido a esto. Entonces, lo pienso con esta lógica, de una lógica divertida, de atraer primero al joven. Después veo cómo acompaño eso. Puede ser que en algún tipo de acompañamiento espiritual que tienda más a ser serio, por ejemplo, retiros ignacianos, no tengo por qué mostrar que es algo súper alegre, porque en realidad ahí se profundiza el mensaje con un mensaje mucho más profundo. Entonces, yo tienda a hacerlo de otra manera. Después, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda sobre las fuentes, tamaños? Está muy bien, muchas gracias. Muy bien la explicación. Bueno, ahí, por ejemplo, yo lo que podría usar, como para tercera fuente, por ejemplo, yo lo que podría decir es usar una fuente que sea como más legible. La achico un poco más porque es algo secundario. Entonces, yo lo que voy a hacer, esto de decirle de leer toda la misma línea. Escribir bien. Yo lo que puedo hacer acá es seleccionar como variantes dentro de la misma fuente. Es decir, más allá de que yo selecciono Montserrat, que es una fuente conocida, yo digo, bueno, lo que me llama la atención, incluso me llama la atención por ser como más dinámico. Por ejemplo, puedo usar esto para que se vea. Después yo uso una letra como más que digas, bueno, esto es dinámico, divertido, pero yo quiero que esto se lea bien. Entonces por ahí sí uso una tercera fuente, que es una fuente que se lea con claridad. Probablemente acá tenga un logo, ¿no? Pero por eso no me hace falta en realidad una fuente que se lea con claridad, pero yo digo, bueno, lo que me llama la atención acá, en este caso, es le pongo más peso a más información para que digan, vayan leyendo, más información y el resto lo veo con tranquilidad. Así que en ese sentido, incluso esto lo podría achicar un poco más, ¿no? Pero, porque es como que lo leo en segunda instancia. Pero supongamos que está en redes, así que lo pongo un poco más grande. Lo segundo a tener en cuenta es el tema del color. No sé si Cristian querés explicar así rápido el tema del color, unos segunditos. Sí, tener en cuenta el qué queremos transmitir. En este sentido, es como habíamos visto los ejemplos del rojo y del azul. Entonces, como pensamos esto de la tipografía y de que si es algo juvenil, algo más alegre, pensando en el público, pensar bien qué color vamos a usar. O también pensando en las imágenes que vayamos a acompañar a este flyer, pensar. Entonces, con esto de acompañamiento espiritual, ¿qué queremos transmitirle al que lo vea? ¿Qué queremos? No sé, no es lo mismo que organicemos una fiesta en la parroquia que tenga que estar muy colorido a un acompañamiento espiritual que es algo que nos tenga que dar tranquilidad, acompañamiento. Lo más probable es que elijamos un color marrón o algo que no sea demasiado llamativo, sino que sea algo que
que nos dé esa paz y esa tranquilidad. No sé, nosotros queremos, por ejemplo, por lo menos en esta idea del acompañamiento espiritual, seguramente querer transmitir, más allá de la tipografía pensándola para jóvenes, también transmitir de que el joven se sienta confiado. Y en este sentido, ahí va a ser importante elegir la paleta de colores. Entonces, por ese lado, como decía Cristian, es el comunicar. O sea, en este caso podemos ir como por dos lados, que por un lado podemos decir, bueno, esto de la paz, de buscar algo que al joven diga, hay un acompañamiento en el que yo puedo ir a buscar la paz, como esto que le decía de los encuentros ignacianos, es ir y encontrar un minuto, una semana o el tiempo que dure de silencio. Es como el tema del desierto, el tema que usaban, es en un momento de oración en paz. O puede ser, muchas veces para los jóvenes, un momento de oración profundo, de impacto, en el que yo busco todo lo contrario. Muchas veces es a los jóvenes en esos encuentros de impacto se los llama como va a haber mucho ruido y al final del encuentro se le hace el silencio para que sientan el corte, pero el llamado a atención va desde la alegría, del de te vas a divertir, todo bla, 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 y llegamos al momento de oración. Entonces, en ese sentido, ver cuál es el objetivo de ese acompañamiento espiritual. Si va a estar acompañado de un encuentro, si no, si solamente es ponerte en contacto con nosotros. Entonces, en esa lógica, cuando pensamos el color, también pensamos en decir, bueno, ¿qué va a acompañar eso? ¿Un dibujo? ¿O va a acompañar una imagen? ¿Qué imagen? Entonces, en esa lógica, recomendaciones para buscar imágenes. Acá, viendo mal, ¿no? Acá Topic con H. Hay una página que está muy buena, que es sobre imágenes católicas, digamos. Donde hay muchas páginas como estas, en donde yo puedo ir y buscar imágenes libres de derechos. Por esto que le decíamos la semana pasada. Uno tiene que saber quién es el autor y tiene que haber un permiso de ese autor. Muchas veces es complicado porque cuando buscamos en Google imagen sagrario y queremos buscar imagen de adoración, hay un montón, no sabemos dónde vienen, no sabemos si tienen los derechos liberados o no. Entonces, lo mejor y recomendable, antes de meter la pata y usar una imagen que no tenemos permiso, es entrar a páginas como esta. En este caso es una página de fotografías de muy buena calidad, católicas, donde fotógrafos suben un montón de imágenes que están muy buenas y muy buena calidad, que las podemos descargar sin problema, y que los fotógrafos que las subieron ceden los derechos. Ceden los derechos para uso pastoral, no las ceden para que salgamos a vender cosas. Que los derechos comerciales son otro mundo. Si uno factura con una imagen, factura en el hecho de decir, la pusimos en una taza y la vendimos, no se puede, digamos, eso tendréis que tener un permiso específico. Pero para usar para usos pastorales, para difundir, para las redes, si son temas católicos, entren acá. Si no, incluso si buscan, fotos free, se meten, hay 1 millón de páginas. Esta es una, Pixabay, y son fotos que, lo que pasa es que en este caso no son católicas, sino que son de temas, de otros temas. Entonces, por ejemplo, entras acá y tenés también fotos de muy buena calidad, pero de temas más variados. Hay de casamiento, siempre hay en todos lados, pero, por ejemplo, temas más de lugares, algunos videos, así que en ese sentido hay lugares donde sacar imágenes de muy buena calidad. Nosotros vamos a buscar una por ejemplo, en un retiro de acompañamiento espiritual, podría buscar una foto de acompañamiento espiritual con un cura, o podría buscar fotos
que den un mensaje como extra. Por ahí siempre está bueno decir, bueno, lo lógico es poner un cura y un joven, o una monja y un joven, pero por ahí vamos a dar una vuelta de rosca que está bueno siempre hacerla, decir, ¿por qué no jóvenes unidos? ¿Por qué no el joven que se siente, que está buscando su camino con un momento de oración? ¿Por qué no jóvenes rezando? Vamos a elegir una. ¿Por qué no esto de la alegría, no? También puede ser. Y, por ejemplo, cuando uno busca la imagen, ya se va anticipando a una idea. Entonces, por ejemplo, esta imagen, vamos a tomarla porque me suma para un ejemplo de contraste. Ya tengo un espacio muy grande. La perdí. Hace guiarte, pero así la vuelvo a encontrar. Bueno, me perdí. Por ejemplo, si busco oración, me van a salir todas las imágenes relacionadas a ese tema. 2411, hay un montonazo. Así que en ese sentido, esta la usan mucho, pero este soy yo, así que no la voy a usar. Por ejemplo, puedo buscar algo así, por ejemplo. Un joven levantando la mano. Ahí la voy a dar. Para hacer lo que les decía hace un rato. Es que son como imágenes enormes. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar un flyer desde esa lógica. Decir, bueno, venga acá, si yo pongo la imagen así tal cual, no se ve nada. Y voy a tener lugares en los que va a ser complicado poner texto, digamos. Incluso si yo lo pusiera en blanco, por ejemplo, voy a mostrar, ponerlo en blanco, también hay zonas confusas. La verdad que los espacios en los que se puede poner cosas con claridad son como medio acotados. Por ejemplo, yo pongo esto en blanco. Ahí se ve bien, pero el título me va a costar un Perú ponerlo. Como que me va a costar un montón encontrar lugares en los que eso se va a ver con claridad. Entonces, en ese sentido puedo, por un lado, o pensar previamente por qué imagen voy a usar en relación a eso, usar un texto, o puedo hacer cosas como directamente ponerle un fondo que me ayude a poner esa imagen. No digo que hagan exactamente eso, pero es que hay como, si yo lo que quiero que me llame la atención es el texto, pensar en cada alternativa como en ese sentido. O hasta incluso decir, bueno, se me cerró todo. O si no, directamente buscar la imagen que me ayude a lograr eso. Por ejemplo, vamos a descargar esta. Por ahí, si no se puede una cosa, intentar qué se puede hacer. Por aquí estamos muy grande. Buscar es que incluso esta fuente no nos va a ayudar mucho, pero si buscamos una que sea aventura, esto se lee mucho mejor que antes. Por ahí lo recomendable acá podría ser poner fondos que nos ayuden a que esto se lea con claridad. Y de esta manera,
sigo teniendo la imagen, cedo un poco en relación a, y separo. Hasta incluso puedo llegar a usar como colores, en este caso estoy usando colores que son como de Meraki, ¿no? Pero ya eso, obviamente acomodando, tengo un orden de lectura, tengo una imagen que acompaña, después la acomodo mejor. Pero de esa manera yo ya empiezo a tener un orden y se empiezan a agarrar las cosas por separado. Después de llevar mucho más tiempo el decir, bueno, acomodo todo. E incluso puedo decir, bueno, no uso una imagen porque sea más fácil del trabajar. Centro todo como estaba en el frame original. Y llevo todo hacia el medio. A ver, perdón que lo hago rápido, pero bueno. Entonces, en ese sentido, yo sigo manteniendo un orden de lectura, se ve con más claridad, y la dificultad que voy a tener que dar, voy a tener que buscar cómo, de qué manera llamo la atención. Como hacía con el caso de las rosas, puede ser un hecho, una forma, como el hecho de ser que, bueno, que aparezca un gráfico de fondo, que haya un dibujo. Pero tiene que ser como una complementación entre una cosa u otra. Vale, voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo de algo ya hecho, ¿no? Como en el sentido de este, por ejemplo. Hay una foto que me acompaña, el texto centrado, entonces yo tengo una idea central. En este caso yo no necesito poner mucha información porque en el copy de la publicación lo tengo. En el caso de la publicación del curso, yo tengo una idea y está todo centrado. Tengo un peso importante que es curso, comunicación de la iglesia, qué va a haber y quién lo hacen. Hay toda una lógica de lectura en ese sentido. Cada publicación va a tener como una lógica distinta. Primero, en este caso, primero llama la atención, después acompaño en relación a que viene esa frase. Y aprovechar en las redes que si uno quiere desplegar mucho más información, lo puede hacer en el texto, no necesariamente. Si uno le va a compartir una historia, sí, necesita resumir un poco, pero puede hacer muchas historias. Y por qué no hacer como cosas que llamen la atención. Que hay un orden, porque lo primero es la comunidad Meraki, pero como que llama la atención y busca hacer algo original, digamos. Lo mismo, por ejemplo, en una publicación acá, usar un dibujo, que es algo que acompaña. El tema, como un subtítulo, cuándo se va a hacer todo junto y acompañado de quién lo va a dar, digamos. En ese sentido es Meraki y quién lo va a dar, está todo junto. Así que también los animo a mirar cosas, digamos, a que puedan ver qué hizo otro, copiar, no el flyer exactamente igual, pero decir, bueno, ¿cómo lo acomodó esta página? ¿Cómo lo hizo? Buscar cosas similares, por ahí esto es como muy específico, comunicación de la iglesia, como un Instagram, que publicamos muchos contenidos para una parroquia, capaz que nada que ver. Pero decir, bueno, a ver cómo hicieron. Por ahí nosotros tenemos ahí siempre el mismo lugar, entonces es como el título, acompaña qué es, quién lo hacen, porque acá es muy importante quiénes son los expositores, y cuándo. Y la descripción gratuita es como un tema complementario, porque lo importante está en cuándo, dónde, cómo. Así que bueno, dejo de compartir. Y en ese sentido los animo a que sigan probando, porque incluso muchas de las cosas que nos mandaron es como que si veían es como acomodar, es
buscarle la vuelta al contraste, buscarle la vuelta a las imágenes. Incluso en la primera, que estaba muy buena, decir, bueno, corre un poquito más el texto para abajo para que se separen las dos frases y está, digamos. Y no quedarnos con decir, me está saliendo mal, sino decir, bueno, el próximo lo voy a hacer mejor, y el próximo lo voy a hacer mejor, y en el próximo voy a implementar más tips, y en el próximo voy a ver, que es un poco de eso, digamos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Duda? Todo muy claro. A ver, dos recursos gráficos que yo quería preguntar a ustedes, ¿cómo los ven? Uno, el uso de degradados. Y el otro, por ejemplo, en el ejemplo que tú estabas haciendo, cuando había un atardecer de fondo, me parecía muy bonito, pero los recuadros que estabas poniendo de color al 100%, pues eran como muy fuertes. Allí, ¿qué posibilidad había, por ejemplo, de usar una transparencia? Bueno, en el sentido de poner, por ejemplo, la imagen de fondo, yo podría usar un degradado con transparencia para decir, bueno, que sea más oscuro de lo que es, por ejemplo. El reto. Ahí está la habilidad y la capacidad de cada uno, digamos. Uno puede decir, bueno, la imagen no es lo suficientemente oscura para que yo pueda poner letra de fondo, pero si le pongo una capa o la oscurezco más, ya me sirve. En ese sentido, es la capacidad de cada uno y lo que sirve, hasta incluso los más recontra profesionales, es probar, decir, bueno, si la oscurezco un poco más, ¿se ve mejor que sin oscurecer? No, sí. Y hay veces que es decir, bueno, la oscurecí y ya es casi negro y no se ve bien y no se ve bien, digamos, en ese sentido. Entonces, en ese sentido también es probar. En el tema de los degradados es el tema de la complejidad extra. El degradado puede quedar o muy bien, porque lo usé, porque combiné dos colores, porque combinar colores es complejo. Por ahí es más ver el tema de paleta de colores y ver si combinan. O puede quedar como los degradados de que venían en el Word, no sé si alguno lo usó, el Word que venían como degradados de las fuentes, que queda viejo, que queda feo. Entonces, en ese sentido, tratar de combinar bien los colores y ver si queda. Tratar de usar colores complementarios, de usar colores que combinen entre sí y ver cómo queda. En ese sentido es bastante amplio el poderse probar. Yo uso bastantes degradados en el sentido de decir, pasar de un color a un tono más claro. Entonces, en ese sentido es difícil errarle porque es como el mismo color, digamos. Lo que varía solamente es el tono. Entonces, ya de por sí, de rojo a rojo más claro combina, me da como un movimiento. Incluso en Meraki, si lo ven, lo uso bastante. Entonces, no pierdo. De usar de un color a otro, tenés que saber de colores, aunque sea como decir, bueno, o saber que queda bien. Y de los colores opacos, o sea, incluso uno puede tender a simplificar o a complejizar. Si uno tiende a simplificar, tiene que ser con pocos elementos, hacer algo lindo y es complicado, digamos, porque tiene que decir, bueno, de qué forma llama la atención y que todo eso quede estético sin parecer vacío. Lo que siempre ayuda es tener como un elemento extra, más allá de que o que la fuente sea singular para que me representa mucho, o un complemento que me acompañe a todo eso. Como usted recién, por ahí, incluso si quieren los comparto de vuelta, el hecho de que haya un fondo rojo, como decís, no va a ayudar. Sí que es algo que llame mucho la atención para que yo ponga un fondo rojo. Es más probable que yo tienda a poner un fondo de otro color que no sea tan chocante, digamos. O si no, lo que suelo hacer cuando hay un fondo rojo es compensar. Entonces vos decís, bajar el porcentaje de rojo, por ejemplo, lo que uso mucho,
recursos que suelo usar es el decir, bueno, si bien sigue habiendo rojo, si bien sigue llamando la atención, eso, justo cuando uno lo quiere hacer una... Pero decir, bueno, en realidad ahí lo que haría es como, bueno, le pondría muchas más cosas, ¿no? Pero decir, reducir el tamaño de eso que molesta mucho, digamos. Por ahí, en ese caso, bueno, de qué forma yo bajo esa agresividad que tiene el rojo, o poniendo porcentajes de otras cosas, y si es el rojo que lo justifique. Si yo voy a poner un color que es muy llamativo, bueno, o solo voy a trabajar con un color, bueno, ¿de qué forma voy a hacer para que la atención no se quede solamente que es algo opaco? Podría, o sea, incluso muchas veces con elementos muy simples ya de por sí decir, bueno, o puedo hacerlo inverso, digamos, con que haya uno decir, bueno, es todo blanco. Pero ya el que haya un elemento abajo que me lleve el peso de ese blanco hacia el otro lado sirve. Los degradados pueden ayudar mucho también a decir, bueno, que no sea solo blanco, sino sea, por ejemplo, uno que uso mucho es que haya como una variación muy sutil de color. Entonces, no sé si justo acá se nota mucho, pero el decir, bueno, no es todo blanco, hay como una tensión que por ahí me cuesta entender que hay un gris, pero varía. Está el rojo atrás, no, pero varía de ser todo blanco, ahí hay una variación. Por ahí, en realidad, que lo mejor sería, en este caso, yo lo que haría sería tirarlo para un costado, entonces que yo lo pueda leer y poner algún tipo, voy a poner cualquier dibujo, ¿no? Nada que ver, pero por ejemplo, que lo he visto, decir, bueno, pongo un pequeña mano, ¿no? Pero por ahí podría de la mano si fuera, qué sé yo, acá las monjas, decir, bueno, algo que me llame la atención desde otro lado. Entonces por ahí yo podría poner por ahí esto está muy simplificado porque en realidad sería trabajarlo mucho más, ¿no? Buscarle la vuelta, es decir, separo la información, entonces me queda como el dibujo que me llama la atención, esto sería... ¿Cómo acomodo eso? Entonces ahí me empieza a tomar como otra lógica y otro peso. Entonces, si bien yo puedo llegar a hacer que me llame mucho la atención el acompañamiento espiritual, después el resto va acompañado, hay algo que me llama la atención que no necesariamente no es el título, pero como me sirve de conector, incluso podría llegar a poner como la información complementaria de algún otro tono. Como decir, bueno, la resalto. Realmente cuando hay un logo acá como que ayuda más a que reconozcan el lugar y no tanto por el nombre, porque si yo tengo que ir leyendo y leer Seminario de Córdoba es como que no me dice nada. En cambio, si yo vengo acá y por ahí entendí que ahí está abajo el logo del seminario, ya es otra cosa. Pero en ese sentido es probar, digamos. Como te decía, el degradado es una complejidad extra que va a ver en qué casos te sirve y en qué casos que no te sirve. Hay en casos que te complica la existencia y hay en otros que te ayudan. Hay que ver en cuáles te ayuda y en cuáles no. Gracias. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta.
Preguntas, aprovechen que nos fuimos y se acabó este módulo. Cualquier pregunta extra nos pueden consultar. Después de última les dejamos redes o cosas para que consulten directamente, no hay problema, pero no es lo mismo que preguntar ahora, ¿no? Si no, le dejamos ya que responda Angie y Pepi, así que le dejamos el... No tiene, 3 clases más tiene todavía. Bien. Bueno, si no hay preguntas, igualmente pueden mandarnos a las redes. Terminamos por hoy. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que les gusten el resto de las clases. No sé si Cristian quería decir algo. Bueno, pues muchas gracias a Luis y a Cristian por estas clases. Muy bueno el ejercicio y me gustó mucho hoy que es desde la práctica y desde lo que se hace, se elaboró la clase. Me parece muy bueno y creo que ellos dos se van muy felices con todo lo que presentaron. Primeros trabajos muy buenos y pues nos vemos dentro de 8 días con nuestra próxima módulo que será sobre redes sociales y pues bueno, buen fin de semana y buen sábado a todos. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, feliz semana. Ahí le dejamos Gracias. el chat para que vean si quieren consultarnos cualquier cosa, nos escriben. Cualquiera de los dos contestamos sin problema, así que... Gracias. Recuerden que en el transcurso de la semana estaremos enviándoles el mensaje del módulo de la grabación de esta clase grabada. Les estaremos enviando información por el grupo. Si hay alguien todavía, perdón, ahí interrumpo, si hay alguien que todavía no ha logrado entrar a la plataforma, envíenos un mensaje al número del aguapanelazo para que les puedan dar las indicaciones y puedan ir viendo las presentaciones y descargando el material, ¿no? Como para que lo tengamos presente, ¿listo? Un saludo grande y un feliz día para todos. Gracias.